Bendiciones. Soy el pastor Jesús Diez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo, como siempre una vez más, con mucho gusto, en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Entonces yo quiero en esta oportunidad abordar algunas preguntas que me hacen a través del privado, a través de mi cuenta de email. Generalmente no acostumbro a hacerlo aquí, sino que los hago en privado, respondo a las personas de manera también privada por el email. Y ahora me gustaría compartir algunas de ellas, quizás a partir de ahora voy a hacerlo. Y la primera pregunta que vamos a ver, que me están haciendo, yo espero que siempre después de ver este material puedan ir a sus Biblias, acostúmbrense a leer sus Biblias un rato cada día y consulten lo que estamos viendo aquí en mis notas que yo tomo y vean que es así como la Biblia lo dice. Mi primera pregunta acá es: ¿confiar en Dios significa que nada malo puede sucedernos? Esta es la pregunta y para ello vamos a leer aquí en la Biblia Daniel 3:19. En el capítulo 3 del libro de Daniel leemos la palabra de Dios. Daniel 3:19 dice así la palabra: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesec y Abed-Nego. Sabemos que estos tres son Daniel, el profeta Daniel y sus amigos. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Sabemos la historia. Nabucodonosor, el rey, hizo construir una estatua. Daniel oraba. Nabucodonosor quiso que todos adoraran únicamente su estatua. Daniel oraba a su Dios, a Jehová. Y se negó a adorar la estatua de Nabucodonosor y continuó orando a Jehová, por lo cual Nabucodonosor los condena a él y a 3 amigos de él a ser lanzados a un horno de fuego que se iba a calentar enormemente, donde allí serían atormentados por no adorar a la estatua de Nabucodonosor. Pero, ¿qué sucede? Que obedecer a Dios no es algo que intercambiamos. Nuestra confianza en Dios no es algo que intercambiamos con Él. Para entonces, debido a que intercambiamos esto, Él en recompensa nos cumpla lo que nosotros pedimos en oración. De esto no es de lo que se trata, el confiar en Dios, sino que la palabra nos dice que tendremos aflicción en el mundo. Lo dice Juan 16:33. Van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir desastres naturales, van a venir tentaciones, incluso al final. Dice la palabra de Dios que al final de los tiempos, y estamos en el final de los tiempos, va a venir nuevamente persecución sobre todos los cristianos en el mundo entero. Quiere decir que no estamos libres de aflicciones. Y esto lo dice la palabra de Dios. Nabucodonosor aquí en Daniel 3:19, como hemos leído, vemos que va a calentar ese fuego para que ellos sufran por no adorarle. Ahora, confiar en Dios significa sencillamente que no vamos a titubear en el momento en que las cosas nos parezcan venir de mal en peor, cuando parezca que no haya solución. Confiar en Dios significa permanecer firme en la fe. Y Daniel y sus amigos eso fue lo que hicieron y se lo dijeron a Nabucodonosor. Lo vemos allí como él nos dice que ellos van a tener confianza porque tienen fe en que Dios puede librarlos de ese tormento a que van a ser sometidos. Pero incluso, le dicen al rey Nabucodonosor, le dicen que aun cuando no los sacara de esta prueba, aun cuando Dios no los sacara de esta prueba, pues ellos seguirían confiando en el Señor. Lo que sucede es que a veces las pruebas Dios las permite, las aflicciones Dios las permite para que aprendamos, para que nos fortalezcamos en la fe, para que aprendamos a confiar en Él, porque Él es el hacedor del milagro cuando ya lo que nosotros podamos hacer se acabó, no tenemos más recursos y confiamos en que Él puede hacer el milagro que nosotros no podemos hacer. Significa una razón, las aflicciones vienen a fortalecer nuestras razones para la esperanza en un Dios que obra cuando lo necesitamos, en un Dios que cumple su promesa de que va a estar con nosotros en momentos difíciles. Él no nos dijo que nos iba a salvar de todo tipo de problemas, Él nos dijo que nos iba a acompañar en todo tipo de situaciones. No nos dijo que no íbamos a pasar ni por el agua ni por el fuego. Nos dice en el Salmo que cuando pases por el agua y por el fuego no vas a tener ningún tipo de dificultad al hacerlo. Porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, nos dice Jesucristo. Y
Al final nos dice, recordemos en Juan 16:33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la victoria de Jesucristo sobre el mundo fue que después de su crucifixión venció la muerte y resucitó. Y esa resurrección en gloria, a pesar de las dificultades, al final va a ser nuestra si seguimos confiando en que Él es el vencedor de vencedores. Sencillamente esta es la respuesta. Vamos a tener aflicciones y obstáculos e impedimentos, pero el Señor nos va a estar acompañando en todas ellas y vamos a salir victoriosos si nuestra fe se mantiene inquebrantable. La segunda pregunta que me hacen es la siguiente: ¿es importante o necesario que confesemos públicamente nuestra fe en Jesucristo? Bueno, las Escrituras nos dicen con toda claridad, si vamos allí a Mateo 10, 32 y 33, Mateo 10, 32 y 33, allí Jesús habla de la importancia de confesarlo delante de los hombres. Y si vamos a Romanos 10, 9 y 10, allí nos habla o enfatiza lo que es la confesión de fe para salvación. Es preciso confesar a Dios delante de los hombres porque dice la palabra que esto asegura, eso reafirma, esto nos da la identidad ante los demás de la lealtad que tenemos en nuestro Dios o a nuestro Dios al que servimos, aun cuando las pruebas y los problemas estén viniendo sobre nosotros. Profesamos, confesamos, y esto es un testimonio que va a impactar a los que no creen en cuanto a cómo nuestra seguridad no se quebranta ante las dificultades, y cuando ven la victoria, pues es lo que llama la atención de aquellos que no creen. Nos dice: es cierto, nos dicen, es cierto que ese Dios en que ustedes confían es un Dios que obra. Cuando confesamos a Dios delante de los hombres, estamos cumpliendo con la comisión de alcanzar a los no creyentes para este Dios, para que también lo tengan, para que sea su Dios también, y para que ellos puedan salir de esta sociedad que es muy incrédula realmente, porque no tienen las evidencias. Pero las evidencias no las tienen porque no la buscan, porque no tienen fe. Si le habláramos, entonces tendrían esa fe y entonces buscaran y verían. Por tanto, es una de las formas en que nosotros vemos la importancia de confesarle a Dios al resto de los hombres, porque va a fortalecer nuestra convicción de que nuestro Dios está con nosotros, acompañándonos en todo momento. Va a estrechar nuestra relación personal con Dios, pero también sirve de identificación con otros hermanos donde quiera que estemos. Cuando vivimos la vida de Dios, otros hermanos nos identifican. Por tanto, la comunión se hace real en donde quiera que estemos con los hermanos que encontremos en el mundo. Es una comunión que entonces va a ayudar a la edificación mutua de toda la iglesia, de ese pueblo de Cristo que es el edificio que Él quiere que nosotros edificamos y que crezca. Es necesario confesar a Dios delante de los hombres. Dice la palabra de Dios dice el propio Señor Jesucristo, que si no le confesamos a Él delante de los hombres, Él no tiene por qué confesarnos a nosotros delante de Dios. Es necesario, es preciso que el resto del mundo sepa que nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios eficaz, a un Dios todopoderoso, al Dios creador de la historia, conocedor de la historia, creador del mundo, de todo cuanto es y todo cuanto existe. Tercer lugar, la tercera pregunta que me hacen es: ¿siempre nos dará Dios todo lo que pedimos? Bueno, Santiago 4, Santiago capítulo 4, versículo 3. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 3. Nos habla aquí de pedir, pero cuando pidamos, no pidamos con malas intenciones en nuestro corazón. A veces pedimos algo a Dios y realmente estamos pensando en nuestro corazón, tenemos otra idea, estamos teniendo otra cosa por dentro. No pidamos con una intención incorrecta dentro de nuestros corazones. Lo vemos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Y por otro lado, el Salmo 66, versículo 18, que nos habla de la importancia de la pureza en la relación con Dios, para que Él escuche. Nos dice la palabra de Dios allí que Dios nos escucha si nuestro corazón es puro cuando estamos presentándonos delante de Él. Si estamos en una relación realmente santa, de vida de santidad, cuando nos presentamos delante de Él. Dios tiene muy en cuenta los reales motivos que hay en nuestro corazón
Dios nos dice que a veces pedimos para malgastar en nuestros placeres, dice la palabra de Dios. A veces pedimos y luego lo que recibimos porque lo pedimos lo malgastamos en cosas que sencillamente son para satisfacer deseos egoístas. Nosotros debemos pedirle a Dios para que nos haga brillar delante de los demás. ¿Cómo nos va a hacer brillar delante de los demás? Bendiciéndonos. ¿Cómo nos bendice? Si pedimos en una relación santa, en una relación pura, si no pedimos nada que esté incorrecto. Porque realmente a veces nuestras peticiones no las recibimos porque son incorrectas ante la voluntad de Dios. Pedimos lo que creemos que necesitamos. Dios nos da lo que realmente necesitamos, conforme a su voluntad. Por eso es que es necesario pedir conforme a su voluntad, no a la nuestra. Él sabe qué es lo que nos puede y no nos puede dar, qué es lo que debemos pedir y no debemos pedir. Si hay pecado en el corazón, Dios no escucha. Lo dice claramente Juan capítulo 9, versículo 31. Dios no escucha a los pecadores. Si en nuestro corazón hay alguna intención velada, hay algún pecado, incluso que podamos pensar que no lo es, pero sí es pecado. Nosotros tenemos o debemos tener mucho cuidado cuando nos acercamos a Dios en oración para pedir. Debemos primero purificar nuestra mente, nuestras intenciones, lo que verdaderamente creemos, porque a veces estamos pidiendo por religiosidad, porque hay que orar y hay que pedir, pero en el fondo no estamos pensando bien. Si estamos hablando, por ejemplo, de alguna persona que no nos agrada, que nos ha hecho algún mal, que alguna persona que no simpatiza con nosotros y estamos pidiendo de boca para afuera, pero por dentro estamos pensando otra cosa para esa persona, Dios no va a concedernos esta petición. Por eso debemos venir en amor real para pedirle a Dios acerca de las cosas que necesitamos y que queremos. Dios es soberano y Él sabe qué cosa es lo mejor para nosotros en todo momento y nos escucha en todas nuestras peticiones y todo cuanto Él nos va a dar. Podemos estar convencidos que aunque no sea lo que estamos pidiendo exactamente, va a ser para un bien mayor para nosotros, porque Él tiene para con nosotros propósitos de mucha más amplitud que los que nosotros tenemos. Él ve el futuro, nosotros no vemos el futuro. Él conoce bien nuestros corazones, nuestras intenciones. Nosotros a veces dudamos hasta de nosotros mismos. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y lo primero que debemos hacer cuando venimos a pedirle algo a Dios es, si tenemos alguna dificultad, si tenemos algún pendiente con alguna persona, con algún hermano, primero hayamos ido a esa persona. Tratemos de que esa situación esté en paz, hasta donde depende de nosotros al menos. Y entonces después podemos venir a pedirle a Dios y Él va a concedernos las peticiones, pero conforme a su voluntad y siempre para mucho mejor. Bueno, estas tres preguntas me las han hecho en varias ocasiones y como que se ha repetido mucho, pienso que va a ser la duda de muchas personas, aunque no me escriban, y ahora las estoy respondiendo aquí. Entonces, resumiendo, tenemos aquí resumiendo. Primero, confiar en Dios significa que nada malo puede sucedernos. No exactamente, pero sí Dios va a estar con nosotros en toda aquella cosa que sea un obstáculo o algún tipo de dificultad para nosotros. Segunda pregunta, ¿es importante o necesario que confesemos públicamente nuestra fe en Jesucristo? Sí lo es, y ya vimos los versículos y vimos el por qué lo es. Debemos confesar que somos creyentes en Jesús, que somos cristianos. Debemos decírselo a otros para testimonio. Y la tercera pregunta, ¿siempre nos dará Dios todo cuanto pidamos? No siempre nos va a dar todo cuanto pidamos, pero lo que nos va a dar va a ser para mejor y mucho más eficiente para nosotros y de beneficio para nosotros que lo que nosotros creíamos que estábamos pidiendo. Eso podemos estar seguros. Mientras tanto, los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.